Empezamos a esta hora, continúa el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional en el marco del juicio político al excontralor subrogante Pablo Celi. Él ejerció su defensa por casi 3 horas, tiempo en el que señaló irregularidades y comparó al socialcristianismo y al correísmo como versados en la componenda. Vamos por más detalles. María Gracia Costa está ahí para contarnos. Hola, María Gracia. ¿Qué tal? Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Así es, ya son más de 11 horas las que han permanecido aquí los legisladores y funcionarios para el inicio de este juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi. Él ha manifestado, como ya lo decías tú, varias cosas, entre estas que no vino para casar a nadie ni para casar la honra de nadie. Sin embargo, hizo varias revelaciones que fueron también respondidas especialmente por los legisladores interpelantes. Juan Cristóbal Lloret. Escuchemos más detalles en el siguiente reportaje que les hemos preparado. Durante 3 horas, el excontralor Pablo Celi se defendió, mirando de frente a los legisladores que sí acudieron al salón Nela Martínez de la Asamblea. Lo hizo asegurando que no cazaba honras, pero recordándoles, según él, por qué buscan salvar la imagen del legislativo. De algunos que en esta Asamblea escupen al cielo, ridículos protagonistas de un morboso espectáculo de condena política. Antes que él, Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, los 2 legisladores correístas, actuaron como interpelantes explicando las razones del juicio político. Para eso me eligieron, no para el show, señora presidenta. A mí me eligieron para fiscalizar y para legislar. Al señor Celi, hoy este pleno tiene que censurarlo por el incumplimiento en sus funciones. Que existen miles y miles de ojos brillantes al ver que por fin se está haciendo justicia en este Parlamento. El excontralor se dijo víctima de la violación del principio de presunción de inocencia y defensa en libertad. No hizo lo que muchos esperaban, es decir, revelar otra lista de Celi. Lo que sí dijo es que la UAFE debería investigar al interpelante asambleísta Lloret y habló de mafias. Que esta Asamblea verifique con la UAFE sobre operaciones económicas sospechosas relacionadas con el asambleísta Juan Carlos Lloret. Aquí el único mafioso por su proceder y comportamiento es usted, Celi mafioso, como tu sobrino mañoso. Durante el debate, los legisladores reaccionaron y apoyaron la censura, asegurando que el ex subcontralor incurrió en las causales por las cuales llegó al pleno. Ya basta de burlarse del pueblo, ya basta de aprovecharse de los recursos públicos que los gobiernos de turno han venido haciendo en este país. Este país ha vivido varias fiestas del chivo y la última empezó más o menos hace 15 años. Y este Parlamento está obligado moralmente a ponerle fin a esa fiesta del chivo. Otros se defendieron desde sus bancadas y organizaciones políticas de las acusaciones de Celi. Que un actor político, que un bufón no puede venir acá, un delincuente viene a deslegitimar la Asamblea Nacional, que la lucha contra la corrupción sea real y no selectiva. Lo anunciamos y lo denunciamos en su momento. Este es el primer juicio político de esta Asamblea Nacional. Próximamente llegaría al hemiciclo el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y en este juicio político, que también se convirtió en una suerte de ataque y respuesta, tanto de Pablo Celi cuanto de otros legisladores opositores al gobierno y la corrupción, según dijeron en ese momento, del expresidente Rafael Correa. Y la respuesta, por ejemplo, en este momento está interviniendo el asambleísta Jarrín, quien fue abogado del expresidente Rafael Correa. Es el 7º legislador que interviene y están anotados 25 asambleístas para el debate antes de que voten acerca de la censura del excontralor subrogante Pablo Celi. Este es nuestro informe. Diana, tú sigues con más en estudios. Una buena noche. Muy buenas noches a ti, María Gracia, y gracias por la información. La audiencia para vincular al empresario Jorge Cherres y 5 personas más al denominado caso Ispol sufrió una nueva dilación. Esta diligencia no se podrá realizar hasta que se resuelva la demanda de recusación presentada en contra de la jueza que lleva la causa el próximo 19 de agosto.
Es la cuarta ocasión que la audiencia de vinculación en el caso Ispol sufre un diferimiento, a pesar de que las partes procesales estaban convocadas este lunes a las 11 horas para incluir a este proceso que se sigue por peculado al empresario Jorge Cherres, a los exdirectores de riesgos Robert Luzuriaga y Orlando Núquez y a los directivos de las empresas inversoras Carlos Carbo, Luis Álvarez Villamar y Luis Domínguez. La jueza Yadira Proaño resolvió aceptar los pedidos de las defensas y suspender esta audiencia hasta que se resuelva una demanda en su contra. Esta audiencia de la demanda de recusación se va a llevar a cabo el 19 de agosto. Por proteger los derechos de las partes procesales, ha decidido suspender hasta tener esa resolución. La recusación en contra de la jueza Proaño la presentó el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional por un incumplimiento de los tiempos en la tramitación de la causa. La Fiscalía, en el día 78, si mal no recuerdo, de la instrucción fiscal, solicitó día y fecha para la audiencia de vinculación. Y esto debía ser resuelto en los 5 días posteriores. No se hizo así, se lo citó aproximadamente en los 20 días. La instrucción fiscal dentro de esta causa inició el 24 de febrero al procesar a 4 personas, los exdirectores del Ispol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, al exdirector de inversiones Alfredo Valverde y el exdirector jurídico Santiago Duarte. De acuerdo a las investigaciones de Fiscalía, durante 6 años las inversiones que se hicieron con los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional no cumplieron con los principios de seguridad, rendimiento y liquidez, existiendo valores pendientes de cobro de 188 millones de dólares y por vencerse 27 millones de las empresas IFCOR y Capital Ventura, con las que se suscribió el primer contrato el 24 de octubre de 2014. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Según los distribuidores de combustible, el precio actual de la gasolina extra está a 23 centavos de dólar de alcanzar el valor internacional por galón, mientras que el diésel está a más de 80 centavos de distancia del precio internacional. Por ello, el gobierno se concentra en la focalización del subsidio al diésel para los transportistas. Con el mecanismo actual de incremento porcentual del precio de la gasolina extra y Ecopaís, el subsidio que da el gobierno a esos combustibles se acorta cada vez más. Así lo informan los distribuidores de derivados de petróleo. La gasolina extra está subsidiada en 23 centavos y la gasolina extra con etanol o la Ecopaís que se le conoce está subsidiada en 40 centavos. Esto quiere decir que la gasolina extra sin subsidio sería 2.50 y la gasolina Ecopaís sin subsidio 2.68. Y según los distribuidores de combustibles, el subsidio al diésel es de alrededor de 80 centavos de dólar por galón, aunque los economistas sostienen que supera el $1.50 por galón. El precio del diésel más bajo de toda Latinoamérica es el ecuatoriano, no hay duda. Entonces, Cuba lo tiene en más de $3, el promedio latinoamericano está por encima de los $3, nosotros estamos en $1.56. Por ello, los esfuerzos del gobierno se concentran en focalizar el precio del diésel para los transportistas, que son los mayores consumidores de este combustible. Hay cambios que esperar y ojalá la focalización sirva en el consumo del diésel, que también se consume algo así como 1.300 millones de dólares al año, y ahí sí hay un subsidio mayor a $1.50 quizás. Entonces, en esa línea es donde hay que tratar de ver qué plantea el gobierno en la focalización para tratar de disminuir drásticamente ese subsidio. Lo cierto es que, según estos economistas, la necesidad de focalizar el subsidio a los combustibles ya no tiene discusión en el país, salvo en sectores indígenas y de izquierda, dice. ¿Conoce algún líder indígena latinoamericano? Rigoberta Menchú, la doctora Patricio de México, el Evo Morales. ¿Qué líder indígena latinoamericano está con el discurso de que hay que bajar los combustibles en todos esos países que están mucho más caros porque eso afecta al pueblo? En ninguno. El gobierno adelanta los diálogos con los representantes de los transportistas y aspira a establecer el mecanismo de subsidio en los próximos 2 meses. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y anualmente vía contrabando, Colombia recibiría de Ecuador y Venezuela un aproximado de 8.7 millones de barriles de combustible que se utilizarían para el procesamiento de cocaína. Esta cifra fue revelada en un informe del gobierno colombiano y la Oficina de las Naciones Unidas.
En el centro, Colombia, al norte, Venezuela y al sur, Ecuador. Lo que se señala en rojo son norte de Santander y Nariño. Ambas localidades encabezan una lista de 5 departamentos colombianos que concentran el 84% de la producción de coca de Colombia, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el gobierno de ese país. El documento revela que Ecuador y Venezuela no solo limitan con los departamentos donde más coca se cultiva en Colombia, sino que desde ambos países se enviaría vía contrabando cerca de 1 millón de galones de combustible al día, que sirve para el procesamiento de droga en laboratorios escondidos en la selva colombiana. Y es que, como es conocido, para transformar la hoja de coca en cocaína, se requiere de un proceso químico en el que se utiliza grandes cantidades de combustible. El informe señala: en el caso de los combustibles de contrabando provenientes de Ecuador, estos ingresan principalmente por el cruce del río Putumayo y San Miguel. Considerando ambas fronteras, se estima que al país entran más de 1 millón de galones diariamente. Se ha podido identificar que el contrabando de combustible se realiza mediante vehículos modificados en su interior y por pitufeo, que es el ingreso de combustible en canecas o pimpinas, a través de pasos informales, haciendo uso de bicicletas y motocicletas. Según el informe, la región de Putumayo, fronteriza con Sucumbíos en Ecuador, demandó en promedio 19.466 toneladas de sustancias químicas sólidas y más de 98,7 millones de litros de sustancias químicas líquidas para la transformación de la hoja en base de cocaína. El 95% de esas sustancias líquidas son combustibles. Solo en el primer semestre de 2021, vía contrabando, Venezuela y Ecuador enviaron a Colombia 4.3 millones de barriles de combustible. El contrabando podría alcanzar los 23.809 barriles diarios y más de 8,7 millones de barriles al año, según el informe que explica que durante 2020 se han reducido las hectáreas de cultivos de coca en Colombia, aunque esto no significa que la producción como tal haya disminuido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Como difícil de cumplir, califican especialistas la meta del gobierno de hasta finales del 2021 incrementar en 40.000 barriles la producción diaria de petróleo. Información a la que accedió este noticiero evidencia que durante el fin de semana la producción sufrió una importante disminución. Petroecuador emite un informe diario sobre la producción petrolera del país. Este es del pasado sábado 14 de agosto, día en que se produjeron 374.659 barriles de petróleo, 11.169 menos que el día anterior. Un panorama que pinta complejo, dice Fernando Santos, especialista petrolero, refiriéndose a las intenciones del gobierno de duplicar la producción en 4 años y una meta más cercana: incrementar en un 8%, es decir, 40.000 barriles adicionales, hasta finales de 2021, meta para la que apenas queda un poco más de 4 meses. Le veo muy difícil, yo veo que no hay la voluntad de Petroecuador. El presidente de la República da una instrucción y ellos no hacen nada. Santos cree que el tema puede quedar solo en buenas intenciones. Si seguimos así, si el presidente de la República no interviene personalmente y les da una instrucción clara, si no lo logran, se van, no van a hacer nada. El exministro de Energía, Iván Rodríguez, coincide en parte. Cree que las condiciones actuales ponen los objetivos cuesta arriba. Asegura que se necesitan cambios urgentes. Es necesario tener una ley que permita que grandes compañías con inversión de riesgo, con nueva tecnología, vengan a desarrollar nuevos campos. Y en el proceso identifica 2 acciones fundamentales: buscar delegar la operación con condiciones justas y dialogar con las comunidades para expandir la frontera petrolera. Debe brindar seguridad jurídica para que las grandes compañías vengan. Si sigue con las prestadoras de servicios, no funciona. En lo otro, es necesario conversar porque con las comunidades, ¿no? Es decir, hay comunidades que realmente son muy pobres, requieren de infraestructura, requieren de educación. Denles esa educación, denles esa infraestructura y obviamente cuide el medio ambiente. La intención del gobierno es que en 2025 en Ecuador se produzcan 1 millón de barriles de petróleo al día. Pero hoy las cifras demuestran que no se alcanza ni siquiera el promedio diario de 500.000, haciendo que la meta trazada se vea aún más difícil de cumplir. En la empresa privada, el jefe de instrucciones y todos lo cumplen, el que no cumple se va a su casa. En la burocracia es diferente. Por más buenas intenciones e instrucciones que usted les dé, ya tienen una inercia de decenas de años de hacer lo contrario. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Seguimos, amigos, y hoy se retomó la vacunación de segundas dosis de Sinovac. Además, durante la tarde arribaron 101.760 dosis de la vacuna de AstraZeneca donadas por el gobierno español. Según la ministra de Salud, ya se estarían viendo los primeros resultados positivos de la vacunación. Largas filas se registraron en los puntos de vacunación de la capital durante este lunes. Esto porque muchas de las personas que asistieron debían recibir su segunda dosis de Sinovac la semana pasada, pero por un retraso en la entrega de un cargamento postergaron su inoculación. Pese a que la demanda era abundante, los tiempos de espera fueron mínimos, pues la atención en los puntos fue ágil. Sí, rápido avanzó. ¿Para qué estamos contentos con la vacunación? Mientras tanto, en la tarde, un nuevo lote de la vacuna de AstraZeneca arribó al país. Se trata de 101.760 dosis donadas por el gobierno español, que ingresaron al Ecuador a través de la iniciativa COVAX Facility. Esta donación esperamos que sea la primera de más donaciones, por cuanto que responde al compromiso y la promesa del gobierno español de donar 7,5 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX. La llegada de las vacunas de AstraZeneca el día de hoy son el inicio de varias donaciones que el gobierno español va a hacer al gobierno ecuatoriano. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, ya se están evidenciando los resultados positivos que se desprenden de la vacunación. Este fin de semana que acaba de pasar, tuvimos reportes a nivel nacional de que por fin, los médicos están viendo la luz al final del túnel. No tuvimos en la mayoría del país requerimientos de camas de unidad de cuidados intensivos y poco a poco podremos ver que esas camas se van liberando para atender a otras patologías. El gobierno deberá alcanzar su meta de 9 millones de vacunados durante la primera semana del mes de septiembre. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Los ecuatorianos para entrar a México ahora deberán presentar varios documentos impresos, además del pasaporte vigente. En julio, miles de compatriotas que viajaron a ese país no regresaron. La nueva ola migratoria que se ha reportado motivó estos cambios. Hay nuevos requisitos para los ecuatorianos que quieran ingresar a México. Ahora se les solicitará una serie de documentos de manera obligatoria antes del abordaje y de la llegada al destino final. Estos son el boleto de regreso pagado impreso, pues ya no se aceptará capturas de pantalla en el teléfono celular, el comprobante de pago del alojamiento también en físico, o de ser el caso, una carta de invitación suscrita por la persona que invita con copia de su documento de identidad e incluyendo el compromiso escrito de que el ciudadano extranjero retornará a su país en la fecha que dice el pasaje de regreso. También una prueba de que cuenta con los recursos económicos suficientes como para cubrir el periodo de estadía en México. La aerolínea a través de la cual el ciudadano ecuatoriano quiere viajar hacia México es la encargada de controlar que ese ciudadano pueda presentar esta documentación en regla. Todo esto además del pasaporte con al menos 6 meses de vigencia. Están buscando que las personas que ingresan a ese país lo hagan pues con fines legales, es decir, para turismo, viajes de negocios. Cabe mencionar que como turista el ecuatoriano podrá tener una permanencia de 180 días en México y en caso de requerir más tiempo o de querer realizar otras actividades como estudio o trabajo, deberá solicitar una visa. México se ha convertido en el segundo destino de viaje de los ecuatorianos, pues desde noviembre de 2018 el país eliminó el requisito de visado para que los ecuatorianos puedan ingresar. En lo que va de 2021 se han registrado más de 88,000 salidas desde Ecuador con ese destino. Solo en julio 22,218 ecuatorianos viajaron a México y 6,564 retornaron. Es decir, 15,654 se habrían quedado en territorio mexicano. Una ola de reinmigración, porque estamos viendo que los migrantes retornados son los que han vuelto a reemigrar. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos días atrás ya informó sobre la gran cantidad de ecuatorianos detenidos, expulsados o deportados de ese país. En julio fueron 17,384 compatriotas, lo que significaría que más de 500 ecuatorianos por día fueron encontrados en la frontera con México. Intentando cruzar un río grande, intentando cruzar el desierto de Arizona. Luisa María Heredia, 24 horas. El inmueble donde se decomisaron cerca de 10 toneladas de droga en Los Vergeles, Guayaquil, ya había sido allanado un mes atrás. En esa ocasión se incautó media tonelada de alcaloide y 5 personas fueron detenidas.
9,5 toneladas de droga, incautación histórica que se llevara a cabo el viernes pasado por agentes antinarcóticos en un inmueble en la zona de Vergeles, al norte de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, tenía como destino México. De este operativo, 2 personas fueron detenidas, pero un mes antes, en la misma zona y en el mismo lugar, se llevó a cabo otro allanamiento. En esta ocasión, casi media tonelada de alcaloide fue incautado. Este vehículo se encontró camuflado por unas pomas de agua en el camión, un aparato inhibidor de señal que trunca a los policías o a las personas que se encuentran alrededor de este camión las comunicaciones. Como resultado del operativo llevado a cabo el pasado 23 de julio, 5 personas fueron detenidas. Lo curioso en torno a este caso es que en ese momento nunca se inició una investigación en torno a esta planta purificadora y envasadora de agua, la cual hoy está clausurada y custodiada por la Policía Nacional. Además de la droga, se encontraron fusiles de largo alcance, dinero y municiones, por lo que se sospecha también que detrás de este cargamento estarían involucrados miembros de carteles mexicanos y que se pretendía transportar el alcaloide por pistas clandestinas. Las autoridades han solicitado la destrucción del inmueble, además de la droga, mientras que moradores del sector se encuentran alarmados por la situación, indicando que dicha planta se había instalado hace más de un año. El valor de la droga incautada ascendería a los 450 millones de dólares. Valery Villalba, 24 horas. Más noticias. El turismo se reactiva en las Galápagos, la única provincia del país que tiene más del 98% de su población vacunada completamente contra el coronavirus. La vacunación reactiva en gran parte la economía y eso no lo dicen las cifras, lo saben quienes viven el día a día. En Galápagos los turistas vuelven de a poco, pero lo hacen por fin. Nuevamente en el horizonte hay cruceros y en el malecón caminantes. En julio pasado las islas recibieron a 13.240 turistas. Y los residentes saben por qué. El tema de vacunación ha dado un plus tremendo para que el turista visite Galápagos. El principal impulso ha sido la vacunación. Gustavo tiene su hotel en el malecón de Puerto Vaquerizo Moreno. El 30% está ya ocupado. Sí, es cierto que hemos recibido ya en los últimos meses también ya muchos más extranjeros, sobre todo desde el mercado norteamericano, pero el 65% de los visitantes hoy por hoy son ecuatorianos, principalmente las ciudades de Quito y Guayaquil, quienes nos han visitado. Eric es operador turístico y cuenta que cada vez hay más caras nuevas. Estamos listos, estamos preparados para empezar esa nueva normalidad. Y es así que a partir de ahí pues hemos ya empezado a tener picos el 4 de julio, el 10 de agosto también. Gonzalo es parte del COE en San Cristóbal. Por 3 semanas consecutivas hubo 0 contagios. Hace 15 días se presentaron 7 casos, ninguno de gravedad. Cantonal es dispuesto a tener una mayor vigilancia y exigir el uso de las mascarillas en lugares públicos especialmente. Y ya que con la vacunación se avanzó, es hora de cumplir con otros temas también urgentes, le recuerdan al gobierno. Nos interesa en este momento también es la reactivación, no solo económica, sino la reactivación educativa. Ecuatorianos nos están visitando bastante. Ese es el nuevo mercado para las empresas turísticas. Con imágenes de Edison Choco desde San Cristóbal en Galápagos, Joana Ramos, 24 horas.